el puente se... ¿Qué me dice? El anfitrión, como participante, está grabando la reunión. Ah, está bien, bueno, entendí. Y entonces el puente se cae. Es el primer colapso de este puente. Pero bueno, toma una actitud muy significativa y de su propio peculio va a pagar el nuevo puente a construir. Después tenemos al ingeniero Huergo, que es el primer ingeniero argentino. Y por encargo, esto es interesante, porque en 1870 estamos, por encargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, viajó a Inglaterra a contratar la construcción de 120 puentes, cuyo armado se iba a hacer aquí en el país. Y adopta un diseño de él, un sistema flexible para la construcción de los puentes, con una patente de Kennard Brothers de Gales, Inglaterra. Aquí vemos todavía, se encuentran en la provincia de Buenos Aires, hay algunos sobre el río Luján, este está sobre el arroyo de los Huesos, ahí en el límite entre Azul y Tandil, que no se ha destruido o no lo han vandalizado. Otros, como los que decíamos, sobre el río Luján, han sido vandalizados, y aquí también en La Plata hay algunos puentes. Es el momento donde la provincia ha impulsado un fuerte crecimiento agroindustrial y tiene que exportar. Pero bueno, estos arroyos o ríos eran un problema. Y entonces se toma esta decisión de construir estos puentes. Estos puentes son interesantes tecnológicamente, porque, bueno, repiten el esquema y solamente con muy poco personal pueden hincarse estos pilotes metálicos. Acá ya estamos un poco más adelantados, estamos en el 1915, y esta es la ruta que une la capital de la provincia, La Plata, con Buenos Aires. Como vemos ahí atrás, se ve que no existe nada, es un campo. Y bueno, y acá tenemos los puentes metálicos que se habían comprado en Bélgica. Parece que nos hemos saltado una. En Bélgica. Después hay una etapa intermedia, antes de llegar al hormigón, que son las estructuras híbridas. Estructuras, aquí tenemos un esquema, este es de un libro de ese momento, donde se utiliza una bovedilla de ladrillo y perfilería metálica. Las iglesias también estaban hechas así, y también los edificios de vivienda. Acá, si prestamos atención, esta es una foto durante la construcción de esta iglesia en un pueblo de acá de la provincia, donde tenemos, en este caso, mampostería abajo, y la torre donde va a estar colocada el campanario, hecho en perfilería de hierro. Esto también son una iglesia 1915, en la provincia de Buenos Aires, en nada. Esta es una foto original, y aquí vemos las bovedillas de ladrillo y la perfilería metálica, con algún problema de inicio de corrosión, en este caso bastante superficial, pero bueno, ya ha comenzado, y esto es como esa corrosión de la perfilería metálica va a desprender el material de recubrimiento. Y entonces uno lo que encuentra es el perfil de hierro. Este es un caso muy, muy interesante, porque es el Colegio Nacional de acá de la Universidad de La Plata, que fue construido en 1915. Esta es una foto original, y esta es una foto de hace algunos años, no mucho, donde aquí tenemos el perfil,
donde está un fuerte grado de ataque por corrosión y está delaminándose el perfil. Por supuesto que está perdiendo sesión, acá lo vemos claramente, y esto va a traer consecuencias de resistencia. ¿Por qué pasa esto y no pasa en todas las estructuras? Bueno, porque esta construcción, como otras, aparece con, si ustedes ven, este es el frente del colegio, que es totalmente cerrado, pero de atrás es abierto, porque son patios que, bueno, que servían como patios. Y bueno, y la lluvia inundaba todos estos sectores, y bueno, y está la humedad, es lo que necesitamos para que se produzca el proceso de corrosión. Esta es una obra más emblemática y la podemos poner como una obra de inicio del hormigón armado. Es el Hotel de los Inmigrantes, aquí en Buenos Aires. Este es como se ve actualmente, y esta es una foto original, 1911. Esto es Jonas Kronfuss, que es un ingeniero que trabaja fundamentalmente para la colectividad alemana y para las empresas alemanas. En este momento, Alemania era un lugar de una alta tecnología y también de presencia en la Argentina. Este es Jonas Kronfuss, es un húngaro, había nacido en Budapest, murió acá en Córdoba, y tiene alguna presencia interesante. Es un ingeniero con un fuerte arraigo. Hizo un estudio de la arquitectura colonial en la Argentina, acá algunos de sus dibujos a mano, y bueno, y estas son obras que hizo él. Este es en el cementerio alemán, y estos son en viviendas del Gran Buenos Aires. Este es el interior. Presten atención a estas dos fotos porque creo que son muy impactantes, ¿no? Este es el hall donde, o el lugar donde comían la gente o dormían, son similares. Y aquí vemos la gente que está comiendo, y este es como está actualmente. El hormigón posibilitó estos ambientes con dimensiones importantes. Y acá ya venimos a los puentes. Este es un puente arco de 1916. Acá se está construyendo. Lo hizo este ingeniero. Y lo interesante de esto es que arriba, ahora han hecho siempre estos parches que hacemos en Argentina, ¿no? Este es un alto nivel. Por acá pasaba la ruta 1, esa que vimos que tenía el puente metálico, pero lo que es cierto es que estaban todos los puentes terminados. Estamos en 1916, se declara la guerra, Europa no sigue mandando el puente este que venía, que había que colocar acá, y entonces le encargan a la construcción de un puente en este nuevo material, hormigón hormigón armado. Y se trae cemento, se hace piedras se trae de Sierra Chica, y bueno, y acá lo vemos cómo se está construyendo. Lo que es cierto es que este puente de hormigón tiene todavía en esa etapa la imagen de los puentes metálicos. Los puentes arcos son casi siempre metálicos. Y aquí tenemos algún estudio que hemos hecho sobre
porque tiene algún inicio de proceso de corrosión, pero no muy significativo. Lo que es importante de este ingeniero, y hay que recalcarlo siempre, era que era ayudante en la facultad, y no había manuales para ejecutar estructuras de hormigón. Había algún manual de la norma DIN, etcétera, pero no había un reglamento. Pero bueno, se las ingenia para hacer esta obra que la reconocemos como la primera obra de hormigón. Y acá ustedes en Concordia también tienen este puente, el puente Alvear, allá atrás, pero este ya tiene la imagen de un puente de hormigón. Esto es del año, si no recuerdo mal, año 23, o sea que estamos ahí. Y bueno, y por acá se lo ve Alvear cuando fue a la inauguración del puente. Por ahí está arriba de uno de los hoteles de ahí de Concordia. Y por supuesto que el puente todavía está en uso. Esto es otro puente interesante, que estamos ahí, este año 25. El Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires construye este puente, es un puente de hormigón, pero si prestamos atención, los pilares son de piedra, mampostería de piedra. No había todavía una decisión de hacer trabajar al hormigón a compresión. Estos son puentes del ingeniero Palazzo, que es un ingeniero de aquí, estamos en el 30, en la provincia de Buenos Aires. Pero también todavía tenemos esta incongruencia de que los pilares del puente son de ladrillo, en este caso, mampostería de ladrillo, y si prestamos atención, vemos el detalle de esta verja, o estos elementos. Yo recordaba que en Vialidad, en las oficinas que hacían este tipo de tareas, que diseñaban puentes, etcétera, se llaman oficinas de obras de arte, porque todavía esto estaba considerado como una obra de arte, no elementos generalizados, sino elementos específicos. Y fíjate cómo se le da importancia, cómo se lo identifica al puente, ¿no? El nombre del autor, del diseñador, el año que se construía y el ministerio que lo estaba construyendo. Después hay un salto, ya estamos en el 37, donde hay una presencia muy importante de puentes arco hecho en hormigón, por la Dirección de Vialidad de la provincia. Estos puentes están todavía en perfecto estado, cumpliendo todavía un uso. Fíjense en este es el puente acá del viaducto de Luján, de la ruta 5, que está en perfectas condiciones, que han tenido algún tema de durabilidad interesante, se han comportado perfectamente. Presten atención en estos detalles del hormigón en perfecto estado, y también de resistencia, porque estos arcos y estos puentes han sido construidos para un tránsito muy menor a que actualmente tienen que soportar. Y acá ya llegamos al año 24, un poquito antes, ya Alejo Martínez construye, bueno, esto ahí en Concordia, ¿no? Concordia fue declarada como capital de la modernidad. Construye viviendas que ya están en la modernidad. Esta es la Casa Péndola Díaz, está ahí en la ciudad, y hay muchas obras.
ustedes tienen un relevamiento muy interesante realizado de la obra de Alejo Martínez. Este arquitecto tiene una historia interesante también, porque, bueno, construye mucho de estas viviendas. Acá lo vemos, él con la mujer. Es el estudio de Bigatti con Raquel Forner. Bigatti era un escultor, y Forner era una pintora muy, muy reconocida, y Bigatti también. Bigatti había trabajado mucho bueno, con distintos monumentos, etcétera. Y esto está todavía, es el estudio, ahora funciona como un museo que está en San Telmo. Y acá tenemos la Municipalidad de Concordia, que fue diseñada por el arquitecto Baldini Garay y Estela Genovese, entre el 37 y el 40. Es interesante y es un edificio de la modernidad. Fíjense acá un detalle que después va a aparecer en la obra en muchas de las obras, que es el reloj que da la hora. Porque hasta este momento había que escuchar las campanas de la iglesia, y ahora no, ahora hay que levantar la mirada y ver el reloj, ¿no? de los municipios. Y esto se da en casi toda la obra de Salamón, después la vamos a ver un poco más en detalle. Y en este caso, bueno, esta obra, que es un concurso que gana Baldini Garay y Estela Genovese. La vida de Estela Genovese es muy interesante, y habría que profundizar por qué. Participó fundamentalmente como urbanista, arquitecta, y en la decoración. La decoración de los muebles del interior también fue armada por ella, pero la gente que ha estudiado el caso de Estela Genovese plantea que en la historiografía de la arquitectura argentina no se la menciona. Es como si se hubiese desaparecido o no hubiese existido. Y el proyecto es muy interesante porque el edificio del concurso que gana para la Municipalidad de Concordia tiene una planta organizada simétricamente, aunque en la fachada el lenguaje y la torre localizada a la derecha del ingreso muestra una cara más moderna. Baldini Garay, que era el marido de Estela Genovese, muere, y se comenta que no se la menciona a ella en el obituario de la Sociedad Central de Arquitectos, se dice solamente ayudado por su compañera. Y después comienza a ser reconocida, pero no mucho más. Pareciera que hay algún problema tal vez ideológico dando vuelta, porque ella escribe un ensayo sobre un escultor ruso que hizo bastantes trabajos en Argentina, porque vivió en Argentina. Y eso puede ser que le haya creado algún problema. Y acá estamos viendo, esto es del año 28. Fíjense la modernidad de esta casa, ¿no? Es una de las pocas casas, o de las primeras casas, en esta forma de construir, hecha en una estancia.
una estancia acá el Destino, cerca de La Plata. Pearson y Elsa Show de Pearson, bueno, adquieren esta estancia y mandan a construir esta estancia muy moderna, acá la vemos, y siendo una de las primeras casas racionalistas en zona rural. Y esta es la casa de Victorio Campo, acá en Buenos Aires, y se la construye Alejandro Bustillo. Aquí hay algunos detalles, esta es la casa, el año 29. Bueno, acá tenemos en el mercado de Abasto, que es una obra así emblemática, muy fuerte, en el uso del hormigón y en el diseño. 1931. Son 5 naves y están hechas todas en hormigón en distintas alturas. Y aquí tenemos algún detalle de cuando se está construyendo. La obra es del ingeniero Delpini, ingeniero Bes, y del arquitecto Vittorio Sulci, que ahora vamos a ver algún detalle de su obra. Es la modernidad total, fíjense las escaleras metálicas, etc., ¿no? Y aquí vemos el contraste, ¿no? Acá, si prestan atención, van a ver los carros, donde traen la verdura, pero y acá la modernidad puesta de manifiesto en estos elementos. Víctor Sulcic era esloveno, tenemos una imagen, es el que proyectó y diseñó la cancha de Boca. Pero tiene otras obras emblemáticas también. Acá tenemos el portal del cementerio de Luján, en la cual él aparece acá, este es Sulcic, y aquí está Perlotti, que es uno de los escultores más conocidos de Argentina en ese momento. Y donde en ese portal hay 8 esculturas de las Lloronas, que aquí tenemos. Este es otro detalle. Estas esculturas están hechas en hormigón, y lo que vemos es que en el patrimonio moderno aparecen mucho las esculturas en la obra. Perlotti es un escultor muy conocido, con algunas obras emblemáticas. Perlotti es el que construye el San Martín Viejo, ese que está mirando está allá en Francia o en Inglaterra, mirando hacia Argentina. Pero es el viejo. Y también es el que hace el monumento a Alfonsín Storni en Mar del Plata. Después tenemos en el año 36 la construcción, acá tenemos, del obelisco. El obelisco de Buenos Aires lo proyecta Alberto Previs, y aquí tenemos el proyecto que había hecho Previs. Si prestamos atención, vamos a ver bueno, una construcción muy tradicional. Bueno, acá tenemos el interior del obelisco, y vemos una estructura de hormigón. Y el tema que tenemos que
ver algunos problemas que tuvo después. Acá se ve que en el 38, en junio, porque el obelisco estaba revestido con piedra de Córdoba, piedra blanca de Córdoba, y comenzaron a desprenderse esas piedras. Y entonces ahí se decidió reemplazar por revoque de cemento, que se imitó el dibujo de las lajas, que fue pintado con látex. Acá vemos cómo se está reemplazando estas lajas de piedra por un mortero cementicio. Este es otro monumento interesante, muy parecido de la misma fecha, en el 35, un poquito antes del obelisco, y es un monumento a Miriam Stefford, que está en Altagracia, en Córdoba. ¿Quién es esta famosa Miriam Stefford? Bueno, es una aviadora que se había casado con Raúl Barón Visa, que fue un escritor y político argentino. Este hombre tuvo una vida muy agitada, pública y privada. Esta es ella, que era aviadora, y esta es con Barón Visa. Lo que es interesante, o como anécdota más que interesante, que Barón Visa se suicidó tras arrojar un vaso de ácido sulfúrico al rostro de la segunda esposa, que era una política en ese momento. En ese momento era funcionaria del gobierno de Ilia. Sabatini, era la hija de Sabatini. Bueno, este es otro monumento que se han podido realizar, bueno, porque teníamos el hormigón. Este es el monumento a la bandera, que si bien hoy está revestido, o estuvo revestido desde siempre con mármol travertino, es de hormigón armado, la estructura. Fue diseñado por Guido y Alejandro Bustillo, y acá aparece Di Gatti Fioravanti, que es el otro escultor famoso también en este momento, aunque también hay algunas esculturas de Lola Mora. Pero el hormigón también se utiliza en otro tipo de construcciones, y en todo el país, ¿no? Porque esto es Santiago del Estero. Aquí tenemos una bóveda, que esta es el ejemplo. Acá esta es una vista actual, 1936. También fue realizado por un arquitecto húngaro, Jorge Kalnay, y bueno, y ahí está. Estos son de Jorge Kalnay. En Buenos Aires hizo algunas otras obras, el Broadway, el Luna Park, y también había hecho el sede del diario Crítica. Este no está más, este lo tiraron. En el 35, Alberto Bordón, el actual Teatro Ópera, con una fachada Art Déco, y bueno, aquí vemos el día de la inauguración. Lo otro que uno ve también en esto, cuando se pone, había una cantidad de arquitectos o profesionales de origen europeo. Estamos en el 35 y este es un belga que está trabajando acá en Argentina. Recuerden los húngaros, etcétera, etcétera. Este es Prelich y Moret en el año 37, hacen el cine Teatro Gran Rex. Esto nos muestra también la importancia del hormigón armado en
en estas nuevas actividades de la gente, ¿no? En el teatro, y ahora vamos a ver también la otra. Este es un teatro municipal en Olavarría, Marcelián, que es un ingeniero que trabaja mucho en la provincia de Buenos Aires. Y aquí aparecen los balnearios, que es la otra movida fuerte que hay en ese periodo de tiempo, ¿no? Este es el Jockey Club acá de La Plata. Y presten atención en este detalle. Este es el muelle del Jockey Club, y vemos cómo el hormigón es un material importante, nuevo, que hay que mostrar. Fíjense que esta iluminación del muelle está hecha en hormigón también. Es un elemento hecho en hormigón. Y después la estructura es la que podría ser de cualquier obra en este momento. Esto es el Club de Regatas, 1940. Todo esto se repite mucho en muchas localidades de toda la Argentina. Este es el Club Estudiantes de Olavarría, y este es obra de los arquitectos Manuel y Arturo Civil, que eran dos hermanos que trabajaban fundamentalmente en la provincia de Mendoza. Actualmente, este que también era un balneario, se ha convertido en un museo. Este es otro balneario, en una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires, que está sobre un río, en Salto. Y el ingeniero, que después se recibe de arquitecto también, es Baudet. También de Baudet son estas dos escuelas. Son dos escuelas aquí en La Plata, y en las dos aparecen los elementos que comentábamos, que son la estatuaria, hecha en hormigón. En este caso la estatuaria es de Maldonado, que es un escultor muy conocido, y en este caso también, donde vemos aquí un cóndor, y en este caso es uno de Sarmiento y el otro es Ameguino. Pero lo otro que tenemos que rescatar, me parece que habría que mencionarlo fuertemente, es la importancia de la escuela, ¿no? Estos son los edificios que se hacían, esta fue inaugurada en el 50. La importancia y el peso de la escuela, ¿no? Hoy, por lo que uno ve, son bastante elementales y de materiales de muy baja calidad. Pero Baudet tiene un hecho importante, que aquí lo han encontrado algunos investigadores del REMIT, es que en el cementerio de La Plata existe esta bóveda, que es totalmente de hormigón. Las puertas, las puertas, la estatuaria, todo es de hormigón. Y aquí está la nota de él cuando la presenta en el cementerio, donde se aclaran todos estos detalles que estamos comentando. Después comienzan ya en este momento un uso intensivo del hormigón. Hay un plan en la década del 30 de ACA y PF, que era la construcción de las estaciones de servicio, que todavía se ven, o de los campings, también del Automóvil Club. Y el concurso lo ganó Antonio Villar, como diseñador exclusivo. Bueno, y muchos de estos edificios están todavía acá en la ciudad, en Buenos Aires, están en uso. Es uno de los edificios más importantes. Esto que les comentaba, ingeniero suizo, Walter Moore. Hicieron en el 33, fue terminado este edificio Safico, que es uno de los más
interesantes. Y esto, si uno mira con detalle estas fotos, ve acá los elementos, cómo hay un trasvasamiento, ¿no?, entre esta modernidad y la realidad. Este es el hospital militar, también en Hormigón, año 36. Bueno, este es un caso que lo deben conocer ustedes, que es el Cábana. Esta es la dueña del edificio. Y los arquitectos son Sánchez, Lagos y de la Torre. Si prestamos atención, esta es una foto de ese momento. Pero aquí en La Plata hay este edificio que tiene los mismos lineamientos, en el año 37, que lo hacen los mismos arquitectos. Esta es la Facultad de Medicina, es una mole de hormigón, pero siempre aparece, como para romper esa unificación, la estatuaria. Y este edificio en ese momento está hecho por GOP, que es una de las empresas constructoras alemanas, que estaba construyendo en Argentina muy fuertemente. Este es el Hospital Naval, ya estamos un poco más adelantados, año 47. Y acá esto me parece que está interesante, porque esto me parece bueno, con estas dos imágenes tenemos el país, ¿no? En el año 52 se construye este edificio, es el edificio de Comodoro Pi, que estaba destinado a la Dirección Nacional de Vialidad. Este es el edificio de Vialidad. Todavía está ahí la estatuaria de identificación. Si prestamos atención, vemos a los obreros, acá vemos una hormigonera, y los obreros trabajando, haciendo los caminos que se necesitaban. Hoy está como edificio de tribunales. Bueno, en La Plata pasó lo mismo, porque el edificio histórico de Vialidad Nacional pasó a ser actualmente tribunales, y Vialidad la desplazaron y está en lo que eran los talleres de la antigua Vialidad. Bueno, estos son otros edificios, pero estamos viendo la importancia que se le daba a estos edificios emblemáticos del Estado, ¿no? Y también, bueno, ferrocarriles del Estado, ¿no?, que funciona actualmente la Cámara Nacional de Apelaciones. Esta es la Casa de la Moneda, y acá tenemos la Facultad de Derecho. Aquí tenemos bueno, estas son fotos de esos momentos, la Facultad de Derecho. Y esta es la Facultad de Ingeniería en Buenos Aires, que tiene algunos elementos similares a la Facultad de Derecho. Ahora, lo que es cierto es que este edificio no fue construido para la Facultad de Ingeniería, sino que corresponde a la Fundación Eva Perón, que tenía, como se ve en esta imagen del momento, esta también es una imagen de ese momento, estatuarias donde representaban las distintas importancias o funciones de esa fundación. Y este es otro caso interesante, es el Ministerio de Obras Públicas, donde actualmente está el Ministerio de Desarrollo Social, sobre la 9 de julio. En uno de estos, en esta esquina,
Es un edificio de primera calidad, y con elementos muy modernos. En esta esquina, en las 4 esquinas, pero bueno, en esta, en la que da sobre la 9 de julio, más cerca del obelisco, está esta imagen, esta estatua, donde si prestamos atención, a esta estatua se le dice la estatua de la coima. Acá hay un puente, tiene esta mujer en las manos, y está en una típica pose de extender la mano para recibiendo la coima. Estos son otros edificios. Este es un edificio muy interesante. Son acá en Florencio Varela, laboratorios de YPF. Actualmente está una universidad, la Jauretche, funcionando. Pero en todas ven que en ese momento cómo se colocan estatuarias. Este es el edificio Lemín, que también es interesante, que es de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de las Públicas, del año 37 al 42. Es uno de los pocos edificios que se construye con una función que todavía la sigue manteniendo en el tiempo. Es un laboratorio de ensayo de materiales. Este es un puente, en 1940 se inauguró, que es este que tenemos allá atrás, siempre para cruzar el riachuelo, el río Chuelo, que era el límite, digamos, entre la civilización y la barbarie. Acá un puente de madera, el puente que habíamos comentado de Priliano Pueyrredón, y este puente es uno de los primeros puentes en acero y hormigón. Y fíjense lo primitivo del transporte marítimo en ese momento, pero la importancia ya del puente. Esto es una obra interesante, muy interesante. El parador Ariston en Mar del Plata, hecho por Marcel Breuer, que era un arquitecto y diseñador industrial húngaro, que trabajó con estos 2 jóvenes, que eran 2 arquitectos, alumnos, y gracias a ellos 2, en el año 48 se construye este parador. Hoy está así, el parador está totalmente abandonado, intrusado. Un proyecto muy interesante, que se lo quiere rescatar, pero bueno, cuesta mucho. Este es el que dijimos que había hecho el parador, y aquí lo vemos juntamente con Le Corbusier, que lo tenemos acá, cuando están proyectando el edificio para UNESCO en París. Y este ingeniero fue el que inventó, desarrolló esta silla tubular en acero curvo. Era un tipo realmente importante. Esto también es el viaducto Avellaneda, aquí muy cerca. Este es el proyecto, este es el día de la inauguración, pasando los trenes, era un nudo muy complicado, y entonces se hace un viaducto. Esta es una foto actual, que tiene algunos problemas, tuvo que ser reparado y reforzado. Acá lo vemos es del ingeniero César Luisoni, que tiene algunas obras emblemáticas. Esta es una de ellas, y aquí lo vemos a Perón inaugurando. Lo vemos ahí que tiene o sea que quiere decir que había muerto Evita en ese momento. Esta es la Casa Crucheta, acá en La Plata, que fue diseñada por Le Corbusier. Lo tenemos acá. Esta casa fue
aquí la vemos un detalle interesante. Y aquí en una foto también interesante, porque bueno, porque se muestran las características de esta modernidad. Esta fue declarada ahora en el 16 Patrimonio de la Humanidad. Hay algunos detalles internos, hay algunas formas distintas de superar los desniveles, escaleras, rampas o otro tipo de escaleras. Acá tenemos otra vista y acá tenemos a Le Corbusier con el proyecto en una maqueta de la casa. Yo he colocado acá quien realizó el cálculo estructural, porque siempre se olvidan los arquitectos de los ingenieros, ¿no? Y en estos casos, en estas estructuras, el rol del cálculo estructural es muy fuerte. Y en este caso, bueno, hay que recordarlos. El proyecto fue hecho aquí en Argentina, porque Le Corbusier estaba en París, no la conoció la obra ni la vio, pero bueno, mandó algunos dibujos y se la dirigió a Mancio Williams, que es un arquitecto muy conocido. Es el que hizo la Casa del Puente en Mar del Plata, con, bueno, este otro caso también parecido, ¿no? que comentábamos hoy. Mancio Williams y Delfina Galvez Bunge, que es la mujer de Amancio Williams. Si prestamos atención, bueno, es una casa sobre un puente y abajo hay un pequeño arroyo. Y aquí, si prestamos atención, vamos a ver que el esquema de esta casa, que son de los años 50, es parecido al esquema del puente Gerardi, que dijimos que era el primer puente de hormigón del país. Es un arco, y arriba, en este caso, está la casa. Esta le han puesto valor actualmente y está en forma muy interesante. Y este es un caso muy interesante. Vladimiro Acosta es un ucraniano. Fíjense la cantidad de nacionalidades que hay en Argentina en ese momento trabajando en hormigón y en obras. Este Vladimiro Acosta es un ucraniano y bueno, que después viene y se instala acá en Argentina y desarrolla un sistema en el año 32, Helios, que va a ser una constante en toda su obra. Estas son típicas de él, donde construye estos parantes y estas losas viseras que tienen ancho y altura calculado para permitir la protección del sol en verano y su máximo aprovechamiento en invierno. Acá tenemos, él trabaja en Santa Fe, primero en Bahía Blanca, después en Santa Fe y termina en Buenos Aires. Este es el edificio del Hogar Obrero en Buenos Aires, donde introduce también todas estas ideas. Bueno, esta es otra obra de Luisoni, que es también un puente de doble arco. Esta obra es interesante porque estamos en el año 62 y donde se está aplicando por primera vez el control estadístico de la calidad del hormigón. Recordemos que en el 64 aparece el PRAE, y ahí es donde
se introducen los conceptos de estadística para el cálculo de la resistencia. Bueno, después está Clorindo Testa y el hormigón y las estructuras de hormigón. Este es el banco. En la Biblioteca Nacional. Este es uno de los últimos ejemplos de esta arquitectura brutalista, como se la llamó, y del cual Clorindo Testa fue un representante, que es el Teatro Argentino aquí de La Plata. Estos son dos ejemplos. Este es el albergue Warner cuando se lo tira abajo, porque tenían una magnitud tal que resulta imposible, en este caso, terminarlos y poder habitarlos. Y este es el elefante blanco, que actualmente está desarmado también, que eran obras faraónicas que se habían encarado. Y ahora vamos a hablar un poquito de la modernidad que introduce Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Esta lámina es interesante, porque Salamone se presentaba a licitaciones, y estos son acuarelas del mismo Salamone. Este es el edificio municipal de Torque, pero hay otros cuantos que se han encontrado, y actualmente se siguen encontrando. Ahora se ha encontrado en Azul hace muy poquito, yo diría meses, se han encontrado planos del edificio, fundamentalmente del portal del cementerio y de la plaza. Acá tenemos un acto de inauguración donde está el gobernador. Este es Lamas, ¿no? Que era el ministro de Relaciones Exteriores, y esta es la mujer. Bueno, este es Francisco Salamone, un italiano, muy chiquito. Viene con los padres a la Argentina y se radica acá en Buenos Aires. Cursó estudios en el Otto Kraus, y donde se graduó como maestro mayor de obra, y posteriormente va a Córdoba, donde él trabajó también en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba. Se recibe en ingeniero en el año 20 y en el 22 de ingeniero civil. Como el título permitía en ese momento, mucho tiempo después, proyectar y dirigir obras de arquitectura, él siempre utilizó Francisco Salamone, ingeniero arquitecto. En toda su obra él se encuentra fascinado, dicen, por la película Metrópolis, por los aspectos arquitectónicos. Esta es una foto de la película, donde estos edificios después él de alguna forma los trae a la realidad. Después vamos a ver algunos de los edificios. Esta película es una película muda, alemana, del año 27. La dirigió Fritz Lang, y es una de las grandes películas del cine expresionista alemán y de la historia del cine mundial. En todos estos partidos de la provincia de Buenos Aires, ustedes recuerdan la provincia, construye obras, fundamentalmente palacios municipales, portales de cementerios, portales de parques, mataderos, mercados, estatuarias, y esto con el uso del hormigón armado. Y también tiene un uso intensivo del prefabricado y también de nuevos materiales. Esto solamente lo hace en 4 años. En cada uno de estos partidos hay una obra, o 2 o 3, en el máximo de los casos, diseñadas por él. Esta es una sede municipal en Coronel Pringles.
aquí vemos la estructura típica de trabajo en hormigón, los andamios, acá tenemos la arena, la piedra, y en casi todas estas obras aparece también un elemento de adorno, de embellecimiento de la localidad, que son fuentes. Si uno presta atención, estas fuentes en todos los casos tienen elementos que se repiten, porque estos elementos se construían en Buenos Aires y se llevaban en tren a la localidad. Esto hacía que la obra pudiese rápidamente construirse, ya que estos elementos casi con seguridad no podrían haberse construido en las localidades. Hay que ver que son localidades muy chicas y sin un gran desarrollo. Esto es Pellegrini, este es La Prida. En todas vemos que se repite un poco el esquema, una gran torre, y esto se le ha encontrado a estas torres, porque estamos en 1930, del 30 al 40, ¿no? O del 36 al 40, en 4 años. Está repitiendo el esquema, dicen, de los fortines, porque todavía en algunas de estas localidades existían los fortines. Acá está la de Torkins, la que yo le decía que estaba la acuarela, y este es como en la plaza, enfrente, acá, está un parque donde coloca elementos de iluminación, un lago, etc. Este es Carué, este es Guaminí, esta es la inauguración del edificio municipal en Carué. Guaminí también están estas fuentes, mástiles, etc. Estos son algunos alardes. Esta es Alberdi. Fíjense ustedes los balcones estos triangulares, que hoy son, digo yo siempre, complejos de ejecutar, pero en ese momento los hizo. Y en todas estos edificios municipales aparece en lo alto, lo que comentábamos, el reloj. Pero tiene una visión interesante. Este es el edificio municipal y estas son delegaciones municipales. Si prestamos atención, tienen la misma tipología, una torre y algunos elementos, pero de mucha menor magnitud. Y también aparece, este es uno de los casos más claros, algunas estructuras neocolonial. Esta es la municipalidad de Chascomús, donde abandona el modernismo y se va a un edificio neocolonial, que bueno, que hay también ahí en ese momento histórico como un regreso a lo colonial. Había algunos arquitectos que comienzan a hablar de que Argentina había perdido su identidad, porque se había italianizado mucho en sus edificios o se había modernizado mucho, y entonces aparecen. Si prestamos atención y recorremos algunas de las ciudades, vamos a encontrar edificios neocoloniales, como en un regreso a esos lugares. Estas son las obras más espectaculares que tiene. Este es la entrada del cementerio, 18 metros de altura, de La Prida, donde hay una imagen de un Cristo crucificado, y algunos detalles que después se van a repetir en casi todas sus construcciones, que los zócalos, que son de mampostería de piedra, con junta tomada.
digo, el impacto que debe haber sido para el habitante de estas localidades, porque todavía está este portal de este cementerio, que era el existente, que él cambia por esto. Y también lo que cambia, y esto es impactante verlo en el cementerio, es que en esta calle principal están los nombres y los apellidos más conocidos del pueblo, porque son en las calles principales, lo mismo pasa acá en La Plata o en otros cementerios, están los personajes importantes, pero él logra desplazar la entrada. Y entonces la tumba de los más influyentes están en otro lugar. Este es el Chérico, un escultor, un italiano. Este es Salamone, este es Chérico. Y acá tenemos, si prestamos atención, el pedazo, porque se hacían por pedazos estas estatuas, por dimensiones, el pedazo del torso del Cristo crucificado, que después se hacían en Buenos Aires, y después se llevaban a los pueblos en ferrocarril y se unían en los pueblos. Además, cuando Chérico hace este Cristo crucificado, lo hace a medida, en distintas medidas para ver forma y tamaño, y después tiene estos Cristos que los utiliza en algunos otros elementos y en algunos otros pueblos. Este es el Carué cuando queda bajo el agua, y aquí quedó el Cristo bajo el agua. Estos son algunos homenajes que le piden, y él utiliza la misma imagen del Cristo. Este es donde murió Estela Sandungaray, que era una hija de Sandungaray, el fundador del pueblo de Sandungaray, y en un avión cayó y murió. Y entonces, bueno, él le hacen en medio de la nada, le hace este homenaje. Y este es el homenaje que le hacen en Arroyo Corto a un diputado que lo habían matado, que lo mató otro diputado acá en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Este es el otro portal, que es muy conocido y muy impactante, que es esta rueda, el de Sandungaray. Pero si prestamos atención, porque siempre uno cuando ve esta imagen dice cómo se hizo este aro, pero el aro es hueco, si prestamos atención. Este es un plano original, pero bueno, acá lo tenemos también. Este aro es hueco, la cruz es hueca también, si no sería mucho peso, y yo supongo o suponemos que este aro son dovelas que después han sido unidas in situ, con dimensión tal de estas dovelas que son todas iguales, porque no va a utilizar muchos encofrados. Y lo otro que encontramos cuando recorrimos el cementerio, esta es la tumba de los Sandungaray. Si vemos, hay algunos elementos que debe haber tomado casi con seguridad para diseñar esta rueda. Algunos comentan que dos explicaciones, que es la rueda de la vida, o una ruleta, porque era bastante jugador en Mar del Plata este muchacho. Bueno, y este es el otro, que en este momento lo están restaurando, que es el portal del cementerio de Azul, donde en la entrada está este ángel guardián, y si prestamos atención no se ve la entrada
al cementerio, uno tiene que rodear al ángel para poder entrar al cementerio. O está cuidando que no salgan o cuidando que no entren, ¿no? Pero fíjense en esta utilización del hormigón. Estos elementos, que son como antorchas que tiene el frente, acá lo vemos, están hechos en hormigón también. Ah, bueno, y la imagen también, este ángel guerrero está hecho en hormigón. Este es otro portal, pero esto ya es un portal de un parque en azul, y presten atención a la altura que tiene estos pilares. Ahora tenemos los mataderos, los cuales este es el de Pringles, el Guaminí, el de Balcarce. Y aquí vemos algunos de los alardes, porque la sala de faena estaba acá abajo. Y entonces no se puede colocar elementos que no permitan un movimiento rápido. Y entonces cuelga la losa, esta es la losa del techo, la cuelga haciendo lo que se denomina una losa paraguas. Esto es alguna plaza que hizo, pero esta es la Plaza de Azul, donde hay un detalle interesante porque lo utiliza en otras, la de Pellegrini también, es que coloca con muy pocos elementos, deforma, en este caso deforma la baldosa, el cuadrado de la baldosa, el molde del cuadrado de la baldosa, y le da pigmentos de color. Y entonces después logra estos diseños interesantes. Esta es la plaza principal de la Prida y esta es la de Sandungaray. Si prestamos atención, desplaza el lugar del monumento, lo saca del centro de la plaza, y en el centro de la plaza coloca bancos para que la gente se reúna a charlar. Aquí está el mástil, que si prestamos atención tiene algunos elementos de la fuente que existe en la plaza principal de la Prida o en algunos otros de los pueblos, los une de alguna otra forma y hace el basamento del monumento. Lo otro, así, para ir terminando, digamos que uno de los problemas que tiene el hormigón como patrimonio moderno es la corrosión de las armaduras. Él va a ser la temática, o está siendo la temática más crítica. Y está vinculado fundamentalmente al ambiente de exposición. Acá tenemos corrosión por carbonatación y esta por presencia de cloruros. En la de carbonatación aparece una alteración de todo el elemento, y en cambio por la presencia de cloruro es una disminución puntual de la sección, y entonces una pérdida de la resistencia. Acá tenemos algunos elementos con corrosión. Esto es una iglesia aquí en la provincia de Buenos Aires, y esto es la planta potabilizadora de agua. Y esto lo hemos puesto porque si uno presta atención en este diagrama, es que la zona más crítica, este es el riesgo de corrosión, la zona más crítica está en la zona de salpicaduras y en la zona de atmósfera marina. No en la zona que están, ni en la zona de marea, ni en la zona sumergida. Es que uno podría llegar a suponer que esos son los temas más complejos. Pero no, acá se ve también claramente que en el ambiente marino es donde el problema de corrosión es más crítico. Y este es un ejemplo
que es la confitería Normandí en Mar del Plata, en el proyecto de modernización de Playa Grande, que lo hizo Fresco, y fue un proyecto de la Dirección de Arquitectura de aquí del Ministerio. Así estaba en el año 36 y así está en el año 2004. Pero tenemos que recordar, ahora lo vamos a plantear, que este edificio tiene el mismo diseño, pero no pudo rescatarse. En el año 91 se hace esto para tratar de protegerla a la estructura, se hace una protección. Año 91. Fíjense cómo estaban los elementos de sostén de este edificio, cómo aparece la fisura. En el año 2002, solamente 10 años después, comenzó ya a caerse, a desprenderse los elementos de sostén. Y aquí vemos cómo estos elementos ya están totalmente colapsados. ¿Por qué? Porque si prestamos atención, este era un ambiente bajo agua, y aquí con esta protección que se le quiso poner por un error, o por falta de conocimiento, no digamos, por falta de conocimiento se hizo un ambiente marino, y recordemos que el ambiente marino era más crítico que el sumergido. El otro problema que tiene el hormigón es el crecimiento de líquenes y hongos sobre la superficie. Aquí lo vemos. La caloplaca citrina es uno de los líquenes más habituales que aparece sobre el hormigón. Y bueno, aquí tenemos algún ejemplo de cómo funciona. Y aquí estamos hidrolavando, que es una de las técnicas que se utiliza, en una superficie. Hay otras patologías que tiene el hormigón, como esta, que es una patología muy conocida, es la reacción álcali-sílice. Está muy estudiada. Los álcalis nos aporta el cemento, la sílice nos aporta los agregados, y entonces aparecen estas reacciones. Acá el camino a Punta Lara, algunos de los diques, la línea de alta tensión de Salto Grande tiene estos problemas. Y aparece esta reacción entre, decíamos, el álcali y la sílice, y entonces aparece una fisuración del hormigón. Y así para terminar, digamos que las causas de deterioro de las estructuras de hormigón pueden deberse al proyecto, a los materiales, constructivos, falla de control, falta de control, fallas en construcciones linderas, esto es un tema bastante crítico, y de uso, ¿no? Sobrecarga y modificaciones del medio ambiente. Si vemos los porcentajes de estructuras afectadas, tenemos casi un 20% en proyecto, 44% en materiales, donde aparece importante la corrosión de armadura, fallas constructivas 22%, 9% en uso. Estos números pueden cambiar, y seguro que van a cambiar, porque actualmente se ha incorporado una cantidad de tecnología fuerte en la construcción. En proyecto, las estructuras significativas, importantes, no tienen actualmente problemas de deficiencia de cálculo, etcétera, o fundaciones inadecuadas. Todos estos temas han sido ya superados, pero sí en los materiales. Los materiales, durabilidad sigue siendo un problema. Bueno, yo no tendría más nada que agregar. Solamente esta es una imagen interesante, la que se ve de fondo, porque es un corte de un hormigón
hecho con cantos rodados, donde se ve claramente la matriz, en la cual están insertados los agregados gruesos. Esta matriz, bueno, es cemento y arena, que pueden tener algunos otros elementos, pigmentos, fibras, que es un tema de los cuales se ha incorporado últimamente mucho, y fundamentalmente aditivos. Hoy se pueden preparar hormigones de muchas características distintas, o pigmentos de color también. Así que creo que el hormigón tendrá una larga duración y uso. Bueno, nada más. Gracias. Muy bien. Muy bien. Chicos, Muchas gracias, Luis. Mari. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tu excelente presentación y obviamente por tu aporte, tu legado, ¿no? Tantos años de investigación y trabajo que obviamente dejan un gran cúmulo de información y datos que son enriquecedores para la sociedad. Así que muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, no vamos a contestar las preguntas ahora, pero serán contestadas por mail. A continuación, le quiero ceder la palabra a Daniel Sota, a Jorge, que es el director del grupo, y quería hacer el cierre de esta jornada. Gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Simplemente quiero agradecer, como ya lo hizo muy bien Alberto, al orador de esta tarde. Gracias, Luis, por habernos orientado de manera casi histórica del hormigón y dejarlo plasmado con ejemplos mucho más definitivos de algunas actitudes de este material que se constituyó en patrimonio moderno y que supongo que tendremos muchos años más por delante para la utilización de él. Y a ustedes los presentes porque le dieron el marco que se necesita una conferencia de este tipo. Yo sé que deben tener interés en tener copia de esta conferencia. Esta conferencia va a estar publicada en el segundo número, que es el número 17 de la revista Hidma City, a partir de septiembre de este año, y aparece en la página de la facultad en el sitio del Hidma. Además, él lo mencionó en la conferencia cuando se refirió específicamente al patrimonio moderno de acá de Concordia. Nosotros hemos hecho un catálogo del patrimonio de todas las obras del patrimonio moderno, por lo menos de las más importantes y que todavía conservamos acá en Concordia. Una copia de ese catálogo de patrimonio la pueden bajar gratuitamente de la página del Hidma, en la parte que le corresponde en la página de la facultad. Acuérdense, en UTN Regional Concordia. Y nos queda este semestre, que puede ser de interés de ustedes, de cualquier manera a sus mails les va a llegar la información. La última actividad, vamos a hablar del hormigón pigmentado desde la arquitectura. Así que al que le interese ese material, no solamente vamos a hablar de las características de un hormigón coloreado, que le llamaríamos nosotros, en realidad se llama pigmentada el título de la conferencia porque nos la va a dar la doctora Fabiana Oliveira, de la Universidad de Fortaleza de Brasil, y será eso el 28 de julio. Reitero el agradecimiento a todos los presentes y damos por terminada la reunión de hoy. Bueno, muy bien. Gracias. Chicos, tengo acá. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes. Me dejó prendida.